¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Es un gusto saludarles, es un placer compartir nuevamente junto a todos ustedes en esto que dimos en llamar los especiales de Mega TV. Muy buenas noches, espero que estén allí acompañándonos como cada jornada con invitados especiales con quienes estamos tratando de abordar temas que se rigen a una cuestión más que nada social. Y de un tiempo a esta parte ya veníamos conversando sobre una problemática muy real y que en muchas ocasiones da la sensación de que prefieren meter el problema bajo la alfombra, que es una realidad que se vive en los penales de nuestro país, abordándolo desde diversas aristas, desde el aspecto de la salud. Hace unos días conversábamos con el doctor Sequera, nos hablaba de la problemática de la tuberculosis, sus alcances y de qué manera puede colateralmente llegar a afectarnos a quienes no estamos privados de libertad, pero sí igual estamos expuestos. Hasta parece paradójico, no estamos privados de libertad, pero sí puede llegarnos. Fue bastante interesante la plática, también con otras personas que hacían referencia a esta situación. Y dándole un poco continuidad a esta conversación, es que la invitamos y para nosotros es un verdadero placer, es un lujo tenerla aquí. Mucho le buscamos, al fin se hizo de tiempo en su agenda para acompañarnos. La querida doctora Cecilia Pérez. ¿Cómo está, doctora? Un gusto, buenas noches. Buenas noches, Blas. Te agradezco muchísimo por la invitación y a toda la teleaudiencia a las órdenes. Ni a mi señora la anduve tanto detrás. No, realmente... Pero no, está muy ocupada, no doctora. surgió. No, es que entiende. estoy realmente en varios temas. Estás en tantas cosas, vos estás, primero que nada sos abogada, como En siempre primer decís. lugar, sí. En primer lugar sos abogada, pero también estás un poco metida en las cuestiones políticas, de todo un poco. Sí, ¿verdad? como apoderada general del movimiento. ¿En qué momento vivís? ¿En qué momento del día vivís? Y bueno, cuando sos mamá, amaneces primero siendo mamá, ¿verdad? Sí. Porque hay que ocuparse de la ida al colegio, de la levantada, del desayuno y a la vuelta las tareas y como dicen las abuelas, hijo chico, problema chico. Hijo Sí. grande, problema grande. Entonces hay que estar. Qué buen encima de mira eso. qué buena silogía, ¿cierto? Cuando los chicos están grandes parece que... Digo, yo tuve un chico de 17 años, adolescente, el fin de semana salió a la vuelta de casa una fiestita y hasta que no llega a casa uno no cerrás el ojo. Así mismo es. O estar controlando todo el tiempo y además, bueno, yo también vivo con mi mamá, soy hija única, así que también tengo que desarrollar mi rol de hija. Mejor que nada conozco que yo también tengo un solo hijo, entonces un poco... Bueno, doctora, sos una persona de una larga trayectoria en el mundo del derecho. Sos abogada... Egresada de la Nacional. Garantista o Sí, penalista. Penalista. Garantista, o sea, no se puede concebir el derecho penal sin el punto de vista de las garantías, porque el derecho penal está para frenarle al Estado, no para promover el avance del Estado. ¿Por qué se les endilga a ustedes los penalistas que son de izquierda? En el área procesal es más fuerte esa figura de... Vos sos zurda, te dicen. Sí, ¿verdad? cuando ¿Te reclamas... pasó? Sí, muchas veces. El problema es que antes que nada tenemos que ver el encuadre de nuestra Constitución. Si vamos a analizar desde el punto de vista de izquierda a derecha, bueno, tenemos una Constitución zurda. Si es que vamos a entrar en ese maniqueísmo de si no sos de izquierda, sos de derecha y viceversa. Bueno, ese simplismo, ¿verdad? Claro, pero es un simplismo, pero nosotros estamos insertos en la comunidad internacional, tenemos una historia del constitucionalismo en su evolución. Ojo que la Constitución del 67 no era tan mala, la Constitución de la época de Stroessner no era tan mala, lo que estaba escrito no era malo, el tema es bajar a la realidad lo que dice la Constitución, las leyes que no pueden estar en contra de la Constitución y claramente el derecho penal establece qué conductas van a ser sancionadas por una decisión de política criminal del Estado y el derecho procesal es el que establece cómo se va a llegar a esas sanciones establecidas en el derecho penal. Y nosotros tenemos que siempre pensar que el derecho penal es lo que conocemos como de última ratio, o sea, lo último que se tiene que considerar es la aplicación de la sanción penal, de la cual el Estado es el único que puede ejecutar. O sea, el jus punendi, el derecho de sancionar, es exclusivo del Estado. Entonces el derecho penal siempre tiene que ser pensado como un freno al Estado y no como una promoción de que el Estado avance sobre el ciudadano. ¿Por qué tenemos una ley tan punitiva? Acá cualquier cosa, cárcel.
Esa realmente es una cultura que tenemos, tenemos que decir, últimamente está más reforzada esa visión de que todo se tiene que resolver con el derecho penal. Nosotros, mientras estudiábamos, y a mí me tocó la transición, conozco muy bien, porque trabajando en el Poder Judicial se modificó el Código Procesal Penal. El que teníamos antes era de 1890. Uh-huh. Y cuando se cambia al sistema actual, ese código básicamente se tiró. O sea, no es que se cambiaron 2 o 3 artículos o uno que otro capítulo del código, sino que se dejó absolutamente de lado y la concepción del nuevo Código Procesal Penal es absolutamente distinta. Allá por el 2000 fue eso, ¿no? Fue en el año 1998 es que se sanciona y entra en vigencia plena en el año 2000. En el año 2000. Un trabajo de casi 2 años. Sí, de adaptación, de adecuación y de gestión judicial. ¿Y cómo ves eso, doctora? De aquella vieja ley y luego de su transformación a este tiempo, ¿cómo está viendo este proceso legal? ¿Cambió en algo? ¿Hay más justicia? Hablando mal y pronto, ¿hay más justicia en el país o ves que...? Yo creo que no. ¿De qué sirvió entonces? El problema es que nos quedamos con el cambio de las leyes. Nosotros tenemos que trabajar de una manera integral como Estado. El Estado tiene que trabajar de una manera integral. Y el gobierno de turno tiene que promover que eso sea así. Y no se trabaja en compartimentos estancos. Nosotros vemos elementos muy importantes que tienen que estar involucrados en el esquema de la reforma o de evitar las contrarreformas que ya las hemos tenido, avanzamos, retrocedemos. Y con el tema de la prisión preventiva, nosotros cambiamos cuántas veces el artículo 245, cuántas leyes tuvimos en medio. El esquema de la morosidad que está sancionado, se retrocedió con la famosa ley Camacho. Entonces tenemos varias figuras donde se establecían mecanismos de limitación y control para la acción del Estado. Y resulta que hoy son letra muerta en muchos sentidos, y de eso no tiene solamente la culpa la ley que esté o no vigente, sino la forma de ejecutar las leyes y la elección de los magistrados judiciales. Se abusa mucho con la prisión preventiva. Y también se pone personas no idóneas, porque un juez, un fiscal, tiene que ser una persona formada, no capacitada, formada. O sea, tiene que haber un perfil de ingreso y un perfil de egreso del profesional que va a ser magistrado. Hay países que ya bifurcan más o menos en el 4º curso, lo que sería el 4º curso de la facultad, que ya tiene que decidir si va a ser magistrado o va a ser abogado litigante. Entonces se divide la formación. Nosotros tenemos una escuela judicial que ni siquiera cumple los requisitos de la Ley de Educación Superior Universitaria. O sea, la figura, la escuela judicial que depende del Consejo de la Magistratura, no está siquiera reconocida por el Ministerio de Educación con su malla curricular. Entonces termina entra en juego si eso realmente sirve para formar o equiparar la formación de los abogados que quieren ser magistrados. Y están también otras características personales, entre ellas la valentía, ¿verdad? Pero aquí muchos magistrados llegan a hacerlo también por padrinazgo político. No solamente el padrinazgo político, están los esquemas de corrupción, que son esquemas propiamente instalados dentro de las instituciones que tienen aval o protección hasta la máxima autoridad. Claro, si quieres ser magistrado, yo voy a conseguir que lo seas, yo soy político, vas a entrar como juez si quieres, pero mira que este es el negocio. Exactamente. O si no, no entras. O se entra pensando que no te van a pedir nunca nada, que te van a considerar y no te van a pedir nada. Mira que hay una logia entonces, doctora. Hay que hablar de honrosas excepciones, pero el problema es que esas son excepciones y no son la regla. Entonces se queda como un mártir después dentro del sistema. Con el popular, no, a ese no le puedes pedir nada, ¿no? Después ya se trabaja para que esa persona salga del camino porque no es útil al sistema. Claro, porque todas las instituciones encargadas de hacer justicia están justamente manipuladas por el mismo esquema que si Cecilia Pérez trata de hacer bien las cosas, el jurado de enjuiciamiento de magistrado, que lo manejo yo, político, poder de turno, hablo con los muchachos, quiero que la saquen, invéntenle cualquier cosita, pero bórrenla. Así mismo es, y nosotros tenemos contados casos que terminan
saliendo del sistema, porque ¿quién quiere poner en riesgo a su propia familia, quedarse sin trabajo, que le manchen, que le inventen algo Sí. para sacarle del camino después de tanto esfuerzo? En el mejor de los casos. Claro, después de tanto esfuerzo. Y hay que decir que hay ministros de la Corte que apoyan estas figuras, pero siempre hay que estar exponiendo en situaciones concretas. Y también yo particularmente tengo testimonios de magistrados, fiscales y jueces principalmente que te dicen que sus colegas vienen a cuestionarle que actúa de una manera que es la correcta, que es la firme, porque después da un mal ejemplo. Sí. Vos fuiste una persona muy valiente. ¿Te puedo tutear, Cecilia, verdad? Sí, por favor. Fuiste una persona muy valiente. Yo recuerdo muchos casos tuyos, pero principalmente se me quedó grabado aquel cuando ejercías la Secretaría el Ministerio de Justicia y Trabajo, cuando hubo aquella masacre en el penal de San Pedro. San Pedro creo que fue, ¿verdad? Donde se tomaron el sector de este grupo criminal de Brasil con el de Paraguay y hubo muchos muertos por parte del clan Rotela. ¿Te acuerdas? La primera masacre, yo todavía no había vuelto al ministerio, que fue en junio del año 2019. Después viene la fuga o el rescate de Zamora, de Jorge Zamudio alias Zamora, en la Costanera, que le costó la vida al comisario Ferrari, Sí. que es lo que determina que renuncie el ministro y asuma el doctor Evero Velar, que es quien me pide que yo vuelva al ministerio. Y durante la gestión del doctor Ríos fue ese episodio de San Pedro, donde se enfrentó el PCC se enfrentaron los del PCC y el clan Rotela, con esa muerte de creo que 10 personas. 10 por ahí. 5 descabezados y 5 quemados. 5 decapitados. Sí. Sí, fue terrible aquello. Y después, en mi gestión, fue la del que el clan Rotela se levantó en Tacumbú. ¿Te fue difícil ese momento, Cecilia? ¿Qué fue lo que más te costó siendo una persona cuya responsabilidad era tratar de restablecer el orden con grupos de personas bastante complicadas como son estos grupos criminales? El problema de los centros penitenciarios no son solamente los grupos criminales, porque a ver, en la concepción básica uno sabe que si uno es Estado, el crimen organizado está enfrente, es el que le enfrenta y uno tiene que buscar como Estado, el órgano estatal o el Estado en general, porque se tiene que trabajar de una manera integral en la lucha contra la criminalidad organizada, que siempre va a ser un camino de resistencia, porque a medida que uno va poniendo trabas, ellos van a ir desarrollando otros mecanismos para zanjar esas trabas. El problema, básicamente, desde el Estado, no es el crimen organizado solamente. El problema más difícil es la infiltración del crimen organizado en el Estado. Y eso necesariamente encuentra demasiados factores, entre ellos importantes, la corrupción. Ahí te quiero detener un ratito. Cuando decís infiltración del crimen organizado en el Estado, antes el crimen organizado le compraba al Estado a personas tomadoras de decisiones, qué sé yo, te compraban un fiscal, te compraban un juez, te compraban un ministro de la Corte. Hoy día esa gente ya forma parte del Estado, se encargaron de meter a soldados del crimen organizado para postular para ser policía, para postular para ser fiscales, para postular a cargos políticos como senaduría. Le encontraron la vuelta y ya no compran, sino que su misma gente ya está dentro, ejerciendo funciones dentro del Estado mismo. Liderando para abajo también. Pero eso es cierto. Acá en Paraguay ya está pasando eso. Hoy... Sí, nosotros tenemos instrumentos, herramientas que nos muestran que eso es así. También tenemos herramientas que no funcionan para ese tipo de controles, ¿verdad? Por ejemplo, la ley de financiamiento político. La ley de financiamiento político no puede ejercer el rol del control de cuáles son los fondos en las campañas. Así no pueden o no quieren. Claro, pero plantealo como un compromiso ante el Congreso. Y te pregunto si es que vas a conseguir que eso se modifique, por lo menos no en este tiempo electoral. No va a correr luego, doctora.
De cualquier manera, no es solamente eso. Vos me preguntaste con qué fue con lo que más me costó lidiar con la corrupción interna. Con la corrupción interna. En quién yo podía confiar y a cambio de qué. Y a veces uno va como un caballo con arnés, ¿verdad? Se va derecho, derecho, se va, se va, se va. Y llega un momento en el cual se da cuenta de que está en el medio de toda la corrupción y tiene dos opciones: o renunciar o seguir el mismo camino. La tercera opción es entrar en el juego. Pero cuando vos ya tomaste medidas que solamente se pueden tomar cuando uno no está involucrado y aún así te cuesta seguridad personal, amenazas, cuando uno trata de romper, entonces tiene que ir desarrollando estrategias y para cada caso ver con qué jugador jugar. Pero es muy importante que el liderazgo sea en ese contexto de compromiso, porque yo tenía funcionarios excelentes que cayeron en redes de corrupción cuando cambiaron sus jefes. Cayeron en la tentación. O estaban en el juego y se comportaban de una manera diferente cuando estuve yo, porque era el tema, el mensaje era para todos. Acá, yo, cargo de confianza, cuiden su trabajo. Porque si es cargo de confianza, aunque no tenga pruebas, si tengo dudas, se quedan sin trabajo. Qué difícil ha de ser armar una estrategia para tratar de limpiar y ordenar el sistema, y las personas con quienes estás armando la estrategia, vos internamente te estarás preguntando, ¿será que puedo confiar en esta gente? ¿Te pasó eso? Sí, todo el tiempo. ¿Y cómo lidiabas? Y ¿O cómo hacías para saber que puedes confiar en este, pero en este no? le ponía trampas. ¿En serio? Sí, yo le hacía pelear a mis funcionarios para descubrir el negocio de quién se estaba tocando. ¿Y caían? Sí. ¿Pisaban el palito? Sí. Jaime Monse. Claro, pero ¿cuál es el problema que tenés? Pero cuando vos descubrías que Blas Barrios, no puedo confiar en él porque pisó el palito, vos te deshacías de mí explicándome que fue por eso, o inventabas algo para que yo en el fondo no sepa que vos me pillaste. Cuando si tenía elementos, yo hacía las denuncias, los sumarios, las desvinculaciones. Eso yo trabajé de esa manera. Entonces, cuando me llamaban a decir, acá hay persecución política, vos le echaste porque es de la otra línea, del otro partido, pues yo, espere señor, yo voy a averiguar, porque claro, con la cantidad de personas no podía saber si me decía cualquier nombre, ¿verdad? Porque a veces había salidas medio masivas, ¿verdad? Entonces, le decía, bueno, señor, le llamo porque usted me llamó a reclamar la salida de esta persona, acá está el informe. Acá está el informe de asuntos internos, estos son los elementos que tenemos. Y a veces te gritaban de todo y te decían que te iban a morder con el presidente. Eso era cosa diaria. O te pedían disculpas y te decían, sí, viste que a veces la gente viene y te miente, te agradezco, doctora, por ocuparte. Y era también un problema real esto de pelear con todas estas estructuras contaminadas, pero hay que decir que nosotros trabajamos con mucho esfuerzo durante la pandemia, porque en ese contexto, Blas, la pandemia fue probablemente el mayor desafío que yo tuve que enfrentar, que ningún ministro, espero, no tenga que volver a hacerlo. ¿Por ese desafío iba de la mano de los problemas que me estás contando? ¿O claro, porque en los demás países se declaró emergencia penitenciaria a partir de la emergencia sanitaria. Sí. Nosotros ya teníamos la emergencia penitenciaria por motivos de seguridad. O sea, era una emergencia sobre la emergencia que ya teníamos, que era la cuestión sanitaria en una condición de absoluta precariedad. Eso es algo que hay que decirlo, que los resultados que tuvimos fue porque la gente se puso la camiseta y se puso a trabajar y comprendió, porque estaba también el problema de que comprenda primero el funcionario, porque cuando a mí me tocó, nosotros los funcionarios antiguos tenían muy poca preparación, muchos ni siquiera habían terminado el colegio, no eran bachilleres, y descubrimos personas que no podían escribir porque no sabían hablar en español y no escribían. O sea,
problema de comprensión básica. Te juro, no te puedo creer, doctora. Sí, nosotros tuvimos... Esos problemas así tan básicos que uno... Sí, esa es una realidad. Entonces, y ocupaban cargos tan importantes porque no es cualquier cargo. Trabajábamos intensamente y logramos dejar la primera academia penitenciaria con un perfil del funcionario para el nuevo modelo. ¿Y qué hacían con esa gente que no tenía la preparación ni siquiera la más mínima? ¿Se encargaron de darles la posibilidad de que puedan aprender y que crezcan? ¿O Sí. trajeron gente formada y a esta la tuvieron que...? Usamos todas las herramientas que teníamos, pero con el funcionario que ya es antiguo, vos no le podés echar por echar. Entonces sí le dimos la oportunidad de formarse, aunque sea encima, imagínate, teníamos pandemia, no podíamos hacer cursos porque no podíamos juntar personas, entonces hicimos la formación digital. Y después otra vez había que lidiar contra el desconocimiento o el analfabetismo digital. Sí, ya no sabían escribir su nombre, imagínate tener que lidiar con la tecnología, ¿verdad? Así mismo, y utilizamos las estrategias que pudimos, pero las bases que dejamos de lo que es el Instituto Penitenciario, reconocido por el Ministerio de Educación y Ciencias, con adecuaciones sin presupuesto, porque todo lo que conseguimos con el trabajo y asesoría de la cooperación internacional. No teníamos, lo último que teníamos era recursos, y todos los recursos que había se invirtieron en las estrategias para enfrentar la pandemia. O sea, nosotros no podíamos pedir un peso más que no sea vinculado a la pandemia. Entonces, no fue fácil conseguir esa inauguración de ese instituto, que hoy creo que no está funcionando o ni mínimamente, considerando los episodios que se siguen viendo en los nuevos centros, ¿verdad? Porque los nuevos centros deberían de ser enfocados con un nuevo modelo, y uno de los pilares fundamentales es la formación del personal. Y volvemos a ver incautaciones en el área de máxima seguridad, con los mismos problemas de siempre, los celulares, los ingresos irregulares, las salidas irregulares de los sectores. Todo eso es consecuencia de la corrupción, y la corrupción, uno de los frenos de la corrupción siempre va a ser la formación. Llegó a circular una fotografía en la que se veían a gente privada de libertad almorzando con los mismos guardias cárceles. Así mismo, en los nuevos centros. Los nuevos centros no deberían de tener el más mínimo margen de error, porque viniendo de un sistema tan colapsado, la oportunidad de demostrar que hay herramientas y voluntad política dentro de un gobierno es en los nuevos centros. Que para mí es una oportunidad demasiado importante que se está perdiendo, porque ¿cuánto tiempo más va a volver a pasar para seguir construyendo cárceles? Hay que pensar que en la inversión pública se priorizan las necesidades y después se ve el dinero. No es como el presupuesto privado, que uno se ajusta a lo que uno puede pagar, claro, o hasta dónde puede quitar un crédito. Y nosotros vemos que nunca va a ser prioridad construir cárceles, primero porque no es popular. O sea, siempre te cuestionan, ¿por qué se gastó tanto en las cárceles? ¿Por qué no se hacen hospitales? El cuestionamiento popular, ¿por qué no se hacen hospitales, escuelas, y se gasta tanto dinero en el sistema penitenciario? Claro, la gente dice eso, Cecilia. Pero con esa mentalidad, regularmente se hubiera empeorado, si es que no se construía. Ni lo que este gobierno está haciendo en este momento, medianamente como lo hace porque tiene 3 cárceles donde empezar de cero un nuevo sistema y tratar de sentar las bases para que el sistema viejo muera solo con el tiempo. Pero es que en Paraguay vas a construir 1000 cárceles, y las 1000 cárceles se pueden llegar a llenar si es que no atacas el problema de raíz, porque acá se cree que construyendo cárceles solucionar el problema. Claro, y ese es el populismo penal. El populismo penal, claro, porque acá no existe una política real de inserción de los privados de libertad para la vida pública. De hecho, no tenemos una política criminal preventiva. Nosotros somos reactivos. Nosotros esperamos que las cosas sucedan y tomamos medidas a corto plazo, porque todas las medidas que se ven son medidas que se toman a corto plazo. Claro, vamos a aumentar, ante un episodio de impacto social, vamos a aumentar las penas. Y tenemos el caso del abuso sexual. No sé cuántas veces ya tocaron en la figura del abuso sexual en niños, que por supuesto que es un tema sensible, es un tema impopular decir, no vamos a aumentar más las penas. Pero ¿cuántas veces aumentamos las penas?
¿Bajó la tasa de denuncias? No. Ayer le escuchaba al doctor Héctor Castro, que es el director del hospital Acostañú, que es un hospital de referencia, un hospital pediátrico, y dice que tiene necesariamente una denuncia por día dentro del hospital. De las atenciones, no pasa un día sin que se haya hecho una denuncia por abuso sexual en niños. Entonces, significa que aumentar las penas no es la medida o no es la única medida, y hay que trabajar en otros aspectos que sean bajar eso a tierra, porque la norma penal es, como vuelvo a decir, es la última ratio. Tenemos que trabajar en prevenir esos abusos. Nosotros trabajamos en prevenir los delitos, trabajamos en la causa de los delitos, trabajamos en analizar por qué esas personas terminan cometiendo esos delitos. En eso no trabajamos. Yo solía decirle, y con mucha incomodidad, cuando exponía mis necesidades en el Consejo de Ministros, a veces lo hacía enfrente a todos, a veces le decía solamente al presidente, yo trabajo donde tus demás ministros fracasaron. Pero, ¿por qué tenés que decir eso? No les estoy criticando a ustedes, estoy diciendo que el Ministerio de Justicia y el sistema penitenciario dentro del Ministerio de Justicia trabaja con el desecho de la sociedad. Si vos analizás, es gente pobre, es gente que no tuvo oportunidades de estudio, de trabajo, de formación, gente adicta. Estoy hablando de fracaso en la política del Estado, en la educación pública, en la oportunidad laboral, en la formación para tener salidas laborales. Si tenemos adicciones y tenemos problemas de salud mental, tenemos problemas de salud pública fracasados. Si tenemos cabezas de familia, mujeres cabezas de familia en extrema pobreza, ¿hay cuántas políticas sociales fracasadas hay? Claro. Entonces, yo le decía... El sistema penal es como consecuencia del fracaso de la estructura del gobierno. Entonces. Si vos miras el sistema penitenciario, te puedo asegurar que el 90% es gente pobre. Ahí tenés el ejemplo de Suiza. Suiza, leí en estos días que al santo botón tienen sus cárceles porque están vacías. Y Noruega y Holanda terminaron... Y eso es el reflejo, cárceles vacías es el reflejo de una sociedad que funciona bien. Cárceles vacías es la muestra de que la seguridad pública no está vinculada a la cantidad de presos que tengamos, porque estas medidas que se toman en honor a la seguridad pública. No, se tiene que ir a la cárcel. Y mandan adentro, cierran la puerta y tiran la llave. Sí, y no hay sistema que funcione y no hay presupuesto que aguante si vamos a seguir trabajando de esta manera. Entonces, si vos ves, y te pregunto si alguna vez estuviste por esos países del norte, si a vos te asaltaron por la calle, si te llevaron la cartera, o yo caminé por La Haya de madrugada sola, de un lugar a otro, manejándome en tren, y no tuve un solo episodio, ni un siquiera riesgo, ni una amenaza. Recuerdo que en una oportunidad caminaba en Portugal, conste que estaba en Portugal, caminaba por la vereda, y la vereda en Lisboa son muy pequeñitas, muy angostas, y tienen esa piedrita que es resbalosa, entonces no conviene ir con zapatos altos, con tal. Y me iba caminando, y como éramos varios, porque nos íbamos en grupo, éramos así como que de a dos, ¿verdad? No en grupo. Y al costado mío usaban esas patinetas que se alquilan, ¿verdad? Sí. Que uno se va y después deja y con la tarjeta vuelve a activar. Y cada vez que pasaba una patineta por la calle, yo tenía la cartera acá y hacía esto, ¿verdad? El reflejo. Hacía esto y después ya mudo la cartera hacia la pared, ¿verdad? Y la persona que se iba al lado mío me dice, ¿qué te pasa? Me dice. Y nada, no quiero que me lleven la cartera. ¿Y por qué te llevaría la cartera? Pues en mi país pasa una moto y Olvídate. Te lleva la cartera. Y me dice, no, acá no pasa eso. Y dice, pero ¿cómo hacen? Entonces, siendo una ciudad tan turística, ¿verdad? Porque Lisboa es la capital de Portugal. Entonces, ese es un reflejo del concepto equivocado que tenemos y de lo que hablábamos antes de iniciar el programa, lo que nosotros en derecho penal denominamos como el populismo penal. Populismo penal. Ahí te detengo porque es un término que lo escuché hoy por primera vez y me interesó la explicación que me diste. Pero tenemos que hacer una pausa, Cecilia. Sí, claro, por supuesto. Y voy a tomar la conversación Shaharaí SB, pero si seguimos conversando, probablemente nuestros auspiciantes me van a sacar tarjeta roja, cosa que no quiero. Bueno, nos hacemos una breve pausa, en instantes volvemos. Estamos con la señora Cecilia Pérez contándonos un poco su trajinar
en toda su etapa profesional, una gran persona, muy valiente, muy profesional y muy querida por muchas personas. A la vuelta de la pausa seguimos con ella. Bien, estamos de vuelta, seguimos aquí en los especiales de Mega TV con la señora Cecilia Pérez. Bueno, Cecilia, ¿cuál es el término que utilizaste antes de la pausa? Populismo. Populismo penal. ¿Va a ejercer? ¿Por qué? ¿Ese es un término legal que existe o es a modo de graficar el concepto? Y es doctrinariamente no existe, está acuñado por algunos dogmáticos del derecho penal y muchos profesores y catedráticos lo usan como un símbolo de, bueno, propiamente lo que dice, todos sabemos lo que es el populismo. Claro. Ahora, el populismo penal es querer resolver todo con el derecho penal. Y algunos profesores nuestros, como un uruguayo que siempre recuerdo que cada vez que venía acá, Hermann Aller, decía, no somos tan importantes por el derecho penal, ¿verdad? Los penalistas no somos tan importantes. No tenemos la importancia que nos quieren dar. Porque nosotros tenemos el concepto de que todo tenemos que resolver castigando e imponiendo sanciones y cárcel. Porque no es solamente la sanción penal, es la cárcel. Entonces, cuando uno mira el resultado de haber pensado y haber actuado sobre la base de ese pensamiento, de esa cultura, todo este tiempo, y en los últimos tiempos, hay que decirlo, está mucho más exacerbado con esta moda de la mano dura, que no es una cuestión propia del Paraguay, sino una oleada, por decirlo de alguna manera, mundial, pero también nos afecta regionalmente. Porque nosotros tenemos, como en América Latina, hay una tendencia a esta política criminal reactiva, al ofrecer cárcel frente a todo, a querer resolver problemas sociales, como te dije. Las políticas públicas fracasadas se pretenden resolver todas con la privación de libertad y encima en condiciones extremadamente precarias, ¿verdad? Entonces, el populismo penal es ese. Sucede algo, aumentemos las penas, construyamos más cárceles, cosa que a veces sucede, a veces no, o hagamos una mediatización fantástica de la privación de libertad, ¿verdad? Esas jugadas visuales de imágenes con todos los presos sin ropa, en ropa interior, llevados de un lugar a otro, con bombos y platillos. Complaciendo el morbo de la gente porque quieren verlos así. Claro, hasta que te toca a vos. Porque si vos construís mal o deconstruís un sistema penal en estos términos, mañana vos te podés ir preso, Blas, si es que un ladrón entra a tu casa y vos caes en manos de un sistema de justicia perverso, un fiscal corrupto, que resulta que detrás de ese fiscal hay poca preparación, ni siquiera porque aceptar un cargo para el cual uno no está preparado es un acto de corrupción. Y te toca una persona que te dice, no, lo que vos cometiste no es legítima defensa. Entonces vas a terminar preso y vas a terminar en esa línea de gente, o peor, utilizar ese show para que quien no quiera entrar en ese show termine pagando y alimentando focos de corrupción. Entonces, ese show armado sobre el populismo penal, que es una oleada muy fuerte últimamente en la región, tiene un componente de favorecimiento porque no se están tomando medidas profundas o no es parte de un proceso. Es un apurar y atropellar porque el mandato es de 5 años y hay que demostrar gestión. Pero y saquémonos de encima también el problema muchas veces. Claro, pero es chutar la pelota para más adelante, porque vos le tratás como animales y cómo esperás que salgan. Nosotros no tenemos cadena perpetua y no tenemos pena de muerte. Por suerte. Y si quieren que tengamos, sean valientes y denuncien los tratados en los cuales nosotros estamos en la comunidad internacional. Salgan de los organismos internacionales y no participen más en el tiempo que tengan que participar, pero asuman. Cuando a mí me preguntan, acá podemos hacer todo lo que hace Bukele. Para comenzar, nuestra realidad es distinta, pero fuera de eso, o yendo un poco más allá,
Sí, podemos hacer, pero no digamos que cumplimos la Constitución. Imagínate, doctora, que tengamos pena de muerte. Hubiera sido, Con este sistema de justicia, claro, hubiera sido la excusa perfecta para sacarte de encima, pero literal, de gente que te molesta. Porque con este sistema de justicia se te inventa cualquier delito, se te endilga cualquier cosa, pena de muerte. yo te quiero mostrar la otra cara de la gravedad de la situación, como tenemos el caso de Hernán Rivas y el caso de Erico Galeano. ¿Cómo es que nosotros vemos que estos casos, por la presión de la sociedad, de los medios, de la propia cooperación internacional, porque en el caso de Erico es una derivación de ultranza, Sí. pero en el caso de Hernán Rivas es un problema absolutamente doméstico que toca las fibras de un esquema perverso, y hasta hoy no sabemos por qué a Hernán Rivas se le protege tanto. Sí. No solo Hernán Rivas, la universidad que aparentemente le habría dado el título falso no fue incluido dentro de la lista de universidades a ser investigadas. Bueno, entonces tenés toda esa estructura de que es un ejemplo de que cómo estos casos llegan a la justicia después de tanto insistir a costa del riesgo, en este caso de los fiscales que llevaron el caso. O sea, no puede ser que un caso que deba de seguir su curso natural tenga que ser a cuenta de amenazas de destitución, como fue en el caso de la fiscal del caso de Rivas, sí. Amenaza de muerte del fiscal públicas, que todos escuchamos las amenazas de Marcet, que está en Estados Unidos ahora privado de libertad. Entonces, no puede ser que a costa de todo eso se pueda llegar a tener justicia. Imagínate tener en este sistema de justicia un esquema de pena de muerte. Y de decir que una muerte es justificada más allá de lo que digan la doctrina o lo que digan nuestra Constitución. Muchos te amenazaron, Cecilia. Bastante. ¿Vos no llevas la cuenta o perdiste la cuenta? Y bueno, hay informes de inteligencia que se fueron a la fiscalía, en la policía. Hay denuncias expresas que yo hice y hay funcionarios muertos en el contexto de esas denuncias. ¿Y vos ahora seguís con seguridad? Sí, hasta ahora. Hasta ahora. ¿De la policía? Sí. ¿Es el mismo, confías o te asignan uno? Es el mismo que tenía que en una oportunidad ya me salvó la vida. Ah, entonces confianza plena. Sí, yo sé que no, por lo menos sé que no me va a entregar. Cecilia, yo no sé si quieres hablar del tema. Si vos preferís obviarlo, vamos a pasar nomás, ¿verdad? Pero te iba a preguntar igual, bajo el riesgo de que te enojes conmigo. Así ya te... Vos estabas embarazada, ¿verdad? Cuando ocurrió aquel famoso motín. ¿En Tacumbú? En Tacumbú. Sí, yo estaba embarazada. ¿Y cómo hiciste, Cecilia? Una mujer con amenazas de muerte, amenazada y embarazada. De balean de bareté, Cecilia. Yo te voy a contar una anécdota para que vos te puedas, y no es la primera vez que cuento, pero sí, para que estés en conocimiento del contexto. Yo, cuando surge esta problemática, yo venía hablando, ya camino a mi casa, venía hablando con el director general de establecimientos penitenciarios que fue asesinado en el 2023, sí. Domingo Antonio Bazán, en Concepción, cuando en ese tiempo él era director general y se fue él al penal. Él se fue y vino varias veces a la mañana, porque a la mañana nosotros hicimos el traslado de Orlando Efraín Benítez, que fue la chispa en la que derivó en ese motín. Porque nuestra información de inteligencia decía que Orlando Efraín Benítez era el que dirigía la construcción del túnel, que después encontramos, no sé si recordás, sí. Ya en un momento posterior. Entonces, yo estaba en mi casa y se iba grabando la situación y yo iba hablando con Bazán por teléfono. Y en un momento dado, yo estaba embarazada y sabían muy pocas personas. Y en un momento dado me llama un amigo mío y me dice: yo te conozco a vos, quiero que pienses en tu familia, quiero que pienses en tu hijo, en tu marido, no te vayas, vos estás embarazada, ya tuviste una pérdida, porque yo, entre mi hijo que hoy tiene 14 años y ese embarazo, yo
tuve una nena que fue un embarazo muy complicado. Yo estuve 5 meses acostada en cama, 2 meses en mi casa y 3 meses internada. Llegué a los 7 meses, la nena nació y falleció a las 1 hora. Entonces estaba todo ese historial de como que yo tenía que estar entre algodones porque estaba embarazada. Pero la situación no da. Me dice, yo te llamo para que me prometas que no te vas a ir. Y yo le dije, sí, vos no te vayas a preocupar, estoy manejando por teléfono. No, en serio te digo, te pido que me prometas. Porque, te conocía bien por lo porque yo es mi aniversario de matrimonio y me voy a ir a cenar con mi señora y qué sé yo, vamos a tener una cena romántica y no te voy a poder atender el teléfono ni voy a poder salir a correr si hay que pasar algo. Yo le dije, no, vos no te vayas a preocupar. Yo cumpliendo mi palabra. Después dije, esto no se va a resolver. Me llamaban por teléfono, yo le mandé a los 2 viceministros y les pedí que me hagan llamadas, videollamadas de su teléfono de la cárcel porque había funcionarios que estaban tomados de rehén. Entonces ellos estaban haciendo esa negociación de que, como acto de buena fe, de que ya no iban más a hacer nada y qué sé yo, que se le libere a la mitad. Ellos le liberaron a la mitad con la condición, yo me fui a mi oficina, me fui al ministerio, le convoqué a mi equipo al gabinete y me fui a mi oficina. Y cuando yo me estaba vistiendo para irme a mi oficina, me dice mi esposo, ¿a dónde vos te vas? ¿A dónde pensás que te estás yendo? Algo así, ¿verdad? Y le dije, me voy a mi oficina, porque esto ya, me tengo que ir a mi oficina. Le dije, esto está demasiado grave y yo quiero que se termine y me tengo que ir a agotar todas las instancias para que esto se termine ahora. Ya oscurecía, habían cortado la luz. Si eso continuaba toda la madrugada, no iban a ser 7 personas, iban a ser seguramente muchos más los muertos. Entonces le dije, me tengo que ir. ¿Estás segura? Me dijo. ¿De qué? Le dije, que te vas a tu oficina, me dijo. Sí, te prometo que me voy a mi oficina. Bueno, me voy a la oficina, hacemos las videollamadas y empiezan a cortarse. En el medio de la conversación se corta. Me volvían a llamar, se cortaba. Yo decía, están calmados, esto le va a poner más nervioso, va a ser peor. Me tengo que ir. Y me voy. Y me tengo que ir al lugar del hecho. Al lugar del hecho. Y me voy y todo el camino pensaba, la famosa frase esta, es mejor pedir perdón que pedir permiso. Yo decía que mi marido me iba a matar, pero era lo que tenía que hacer. Te digo, nadie sabía, muy pocas personas sabían de mi entorno inmediato que yo estaba embarazada. Entonces me voy, entro, hablo y cuento también esto. Al llegar ahí me llama el presidente. Me llama el presidente y me dice, Cecilia, ¿cómo están las cosas? Y le dije, presidente, estoy llegando. Yo tengo esta versión. Presidente, voy a llegar porque yo también tengo versiones. Pues yo no le puedo dar a usted versiones. Voy a llegar, voy a cerciorarme de lo que pasa y al terminar yo le voy a informar. Pero por favor, ¿y dónde estás? Yo estoy en Uruguay, me dice. ¿Y vos dónde estás? Y estoy enfrente a Tacumbú. ¿Y ya hablaste con los otros ministros? Sí. ¿Y están ahí? Sí, están todos acá. Está la policía antimotines, no hay ningún problema. Bueno, corté con él, en el medio me llamaban otros ministros, le estaba monitoreando todo desde Uruguay. Creo que se fue a firmar algo, no recuerdo muy bien. Pero era un viaje oficial. Lo que sí es que no voy a contar qué ministro era, pero todos los ministros me llamaron, ahí tenés todo monitoreando, todo junto, y uno me llamó y me dijo, no vayas a entrar. Vas a entrar, te van a tomar de rehén, va a ser un escándalo político y le van a tumbar al presidente por tu culpa, te haces de la loca y no sé qué cuánto. Y ¿Jamás le importó tu integridad? No, la verdad que no. Entonces le dije, mira, si no vas a colaborar, no molestes, te llamo después. Le corté. ¿Han de pesado, le diré? Básicamente, ¿verdad? Y me bajé y entré con el comisario Agüero que me acompañó, él y todo su equipo, que era de la FOPE, como le decimos, y entramos. Bueno, hablamos ahí con todos, salimos, le habían liberado ya a 9 de ellos, le liberaron a los 9 restantes, ahí se acuerdan todos del episodio de Miguel Godoy, que se fue a gritarme. Bueno, yo me fui a la sanidad a ver si estaban todos bien los que fueron liberados, encaminamos todo, salimos y ahí les dije yo a los fiscales que entren, que ya podían entrar, hacer el conteo de los cuerpos, ¿verdad? Y levantar los cuerpos para el caso. Y bueno, coordinamos todo eso, hablamos con los familiares, que para que bajar, tranquilizarles, todo, y bueno, el resto todos ya conocen. Lo que sí es que
Al día siguiente me llama este amigo con el que no hablé. El de la cena romántica. El de la cena romántica. Y me dice, vos estás totalmente loca, amigo. ¿Y por qué? Le dije yo. Y nosotros estábamos cenando con mi esposa y él estaba enfrente a ella y ella podía ver la televisión en el lugar donde se fueron a cenar. Dice que estaban cenando muy románticamente y después le dice, ella le toca y le dice, esa no es nuestra amiga. Va ella, pues, Pepe. Y se da la vuelta y dice, mira, vos esta loca se fue. Y ahí él me cuenta que le cuenta a su esposa, o sea, que ella está embarazada. Pues, y me comenta, me dice, vos estás totalmente loca. Me dice al día siguiente, ¿verdad? Después yo perdí ese embarazo. ¿Perdiste como consecuencia de todo esto, No, Cecilia? no como consecuencia, porque un tiempo después fue o sea, que se dio, que famoso, uno se hace la ecografía y ve que ya no tiene más latidos el embrión. Entonces me programan el legrado y al hacerme el legrado se desencadena una hemorragia y del legrado, que es un procedimiento de rutina, se convierte en una histerectomía. O sea, a mí me vaciaron, me tuvieron que sacar todo, me tuvieron que hacer transfusión de sangre porque a consecuencia de la hemorragia casi me morí, ¿verdad? Entonces, eso, o sea, esa fue la consecuencia básicamente de aquel embarazo y bueno, se me quedó el único que tengo. Claro, pero digamos que poco habrá colaborado la locura que hiciste, ¿verdad? Pero también yo me pongo en tu lugar, semejante responsabilidad, tenés que estar ahí. Y más aún si es que la gente no sabía que vos estabas embarazada. No, Tal vez sí sabían, no, ahí va a hubieran tener, comprendido. ahí el propio Mario Abdo me hubiera dicho, no te vayas, si es que nadie sabía, de mi entorno laboral, Nadie. no sabía nadie. ¿Qué tal solamente qué tal sabía. era Marito contigo? Él era muy... ¿Buena onda o un exigente, hacía rabiar? No, yo siempre, yo le solía hacer bromas a él, ¿verdad? Y después cuando me fui a presidencia, decía algo y miraba cómo reaccionaban todos y me miraba a mí, yo le hacía así que no. ¿Por qué me decís que no? Enfrente a todos, como que me probaba. Pero sí, yo tengo que reconocer que yo aprendí a conocerle. Yo nunca había trabajado de cerca, yo tengo que aclarar también esto, cuando yo fui viceministra en la época de Eber Martínez, la forma de trabajo era absolutamente diferente. Eber Martínez era el que tenía contacto con el presidente Horacio Cartes y él venía y bajaba la línea, ¿verdad? Yo por lo menos particularmente le vi en todo ese periodo del 2016 al 2018 a Cartes le vi una sola vez en una inauguración de unas mejoras en el Centro Educativo Itagua. Fue la única vez que, de hecho, que él participó de ese tipo de eventos y fue la única vez que le vi que le saludé. La relación con Mario Abdo, yo siempre digo que él hizo una apuesta bastante, si uno ve en términos políticos, era bastante arriesgada porque él a mí me conocía de mi trabajo como abogada, sí, como técnica, ¿verdad? Y fue Eber Ovelar el que se fue y le dijo, tengo un problema de salud y yo no voy a poder continuar y esta es la persona, ¿verdad? Otras personas que sí que me conocían y me apoyaron, pero la jugada de la apuesta de Mario Abdo vino de la propia mano de Eber Ovelar y de otros amigos o sea, otras personas que me conocían, pero no es que no estaba yo en el radar político. En el radar político bajo ningún concepto encima. Imagínate, yo tenía el mote de haber trabajado en el gobierno anterior. No fue nada fácil, para nada. Yo sentía todo el tiempo que tenía que ganar derecho a piso. Yo sabía que había voces que decían, esta no trabajó en la campaña, no puso plata para la campaña, no trajo votos, etcétera. Entonces, era trabajar en contra de eso y con todos los componentes. Y te puedo asegurar que aprendí muchísimo, muchísimo. Yo tengo que agradecer, estoy agradecida porque era un área más allá de la propia gestión pública, que yo ya había tenido un cargo ejecutivo al ser viceministra. Aprendí muchísimo más temas y me involucré de una manera cuasi accidental en temas de seguridad. Ahí es que me nutro de todo lo que sucede, inclusive en la región, y la cooperación internacional me ayudó muchísimo para eso. Te metiste tanto al punto que hoy sos una de las
personas cuyo nombre suena fuerte. Vamos a hacer una pausa, Ceci, Sí, la bueno. última. Ya tanta confianza, ya te digo Ceci nomás ya. Me recuerdo de mi ahijada que se llama Cecilia y le digo Ceci. Hacemos una breve pausa, a la vuelta ya en la parte final con la señora Cecilia. Bien, estamos de vuelta ya en la parte final de los especiales de Mega TV. Interesante la conversación que tuvimos o que estamos teniendo esta noche aquí con la señora Cecilia Pérez, a quien me gustaría comprometerla para una segunda parte, porque hablamos casi de tu trayectoria, lo que te tocó vivir en varias facetas de tu vida, pero aún nos falta mucho de qué saber en el aspecto político principalmente. Pero eso ya un episodio que seguramente vamos a dejarla para la próxima, toda vez que disponga un tiempito, ¿verdad? Sin problema. Y toda vez que no aceptes la candidatura a la vicepresidencia. Cecilia, tenemos por costumbre en este programa, ya en la parte final, otorgarle al invitado o a la invitada la posibilidad de que pueda dirigirse al televidente con algún pensamiento, alguna idea, alguna sugerencia o alguna puteada que quieras hacerle a alguien. Entonces el micrófono y las pantallas son tuyas para decir lo que quieras en estos últimos minutos. Bueno, yo creo que es importante que la ciudadanía propiamente sepa que no todo lo que se presenta es lo que realmente está sucediendo. Nosotros tenemos que tener un ojo crítico, no tenemos que tener miedo de cuestionar, de levantar la voz en contra de algo que no está, con lo cual no estamos de acuerdo. Nosotros vivimos en una democracia y no tenemos que permitir que se busquen mecanismos de censura ni que se instale el miedo a generar críticas, sobre todo si son constructivas, y no comprar todo lo que nos venden, porque hay mucho debajo que muchas veces no sabemos y esa necesidad o esa sensación de seguridad y de paz que nos quieren vender realmente no es tal, y yo creo que la gente es lo suficientemente inteligente como para hacer uso de esa crítica constructiva y no quedarse callados. Cecilia, muchas gracias por venir. Muy amable, agradecemos mucho el gesto de habernos regalado unos minutos de tu tiempo. Gracias a ustedes, a las órdenes. Así conversábamos con Cecilia Pérez, le agradecemos mucho a todos ustedes también por habernos acompañado en estos 60 minutos y nuestro compromiso de retomar la conversación en una próxima edición. Por lo pronto, les deseamos a todos ustedes muy buenas noches, buen descanso y buen resto de jornada. Permiso.